Hola amigos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a ver cuándo los impuestos son inconstitucionales. Para aquellos que no me conozcan, permítanme presentarme. Mi nombre es Juan Carlos González Cancino y soy director de Constitucionalistas Mexicanos. Soy abogado litigante, egresado de la Escuela Libre de Derecho, institución en la que he tenido el honor y el privilegio de dar clases ya por varios años. También soy coautor de varios libros en materia jurídica y de algunos cursos también en esta materia, entre ellos un tratado y un curso de amparo. Una vez dicho esto, vamos con el tema de este video. Para responder esta pregunta, primero vamos a hacer una distinción entre dos conceptos que muchas veces se equiparan o se usan como sinónimos, siendo que si somos muy técnicos son conceptos distintos. Me refiero al término contribución y también al término impuesto. Nos dice Rafael de Pina que contribución es la aportación económica que los miembros del Estado y los extranjeros que residen en su territorio están obligados a satisfacer de acuerdo con la legislación fiscal para la atención de los servicios públicos y cargas nacionales. Por otra parte, tenemos aquí una definición de impuesto que nos da el propio diccionario de la lengua española. Si se fijan, aquí lo definen como un tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. Entonces, vamos teniendo aquí ya algunas nociones, pero si acudimos al Código Fiscal de la Federación, vamos a ver con mayor claridad cuál es la diferencia. Nos dice el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Entonces ya estamos viendo que hay una relación de género a especie. También el propio artículo 2 en la fracción 1 nos va a dar una definición legal de qué es lo que vamos a entender por impuestos y nos dice que son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo. Entonces ya estamos viendo que cuando estamos hablando del término contribución es un concepto muchísimo más amplio. El de impuestos es más reducido, aunque también reconozcamos que en términos coloquiales solemos equiparar estas dos palabras. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una contribución o un impuesto que es contrario a la Constitución? Ese es el tema del cual estamos abordando en este video. Y para ello, primero tenemos que clasificar cuáles son los lineamientos que da nuestra Constitución para estos temas. Y a grandes rasgos podemos clasificar los lineamientos que da la Constitución en dos tipos. Unos que van a referirse a los contenidos de las leyes que van a imponer los impuestos y las contribuciones, y otros que se van a referir a los procedimientos de creación de esos impuestos. En específico a los procesos de creación de las leyes que van a contener las contribuciones. Empecemos dando algunos ejemplos de los lineamientos generales que se dan en nuestra Constitución y el primero de ellos lo podemos citar en el artículo 1, que nos dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades y algunos otros criterios más. Supongamos que el legislador establece un impuesto a las personas con alguna discapacidad motriz. Entonces, ahí ya tenemos un claro ejemplo de cómo se está violando con esa ley que establece ese impuesto el artículo 1 en esta prohibición de discriminación. Entonces, y como pueden ver, esta prohibición de discriminación no está acotada al tema fiscal, sino que aplica a todas las materias. Entonces, por eso estamos diciendo que es un lineamiento general de fondo. Ahora vamos a ver un lineamiento particular, o los lineamientos particulares que establece la Constitución. Aquí simplemente vamos a referir a los contenidos en el artículo 31 de nuestra Constitución
que habla de las obligaciones de los mexicanos. Fracción cuarta nos dice contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y de municipio que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Los comentarios que podemos hacer al respecto, en primer lugar, aquí estamos viendo que se acota la obligación en términos de nuestra Constitución a los mexicanos. Por medio de algunas interpretaciones o de algunos criterios que ha sacado nuestro Poder Judicial, también se ha ampliado esta obligación para los extranjeros que residan en el país. La realidad es que sí sería conveniente que esa obligación estuviera prevista de forma general y no acotada a los mexicanos. Eso ya empieza a crear una distorsión entre lo que dice la Constitución y los criterios que va sacando el Poder Judicial de la Federación, que vamos a ver que en el tema fiscal la verdad es que hay muchos criterios que son arbitrarios por parte de nuestro Poder Judicial, en ocasiones por cuestiones de corrupción, en otras más por proteger al fisco, pero vamos a ir viendo que hay algunas complicaciones en esta materia. Y, por ejemplo, aquí esto que les decía que ya se empieza a hacer esa distorsión, es que esa misma disparidad fue la que motivó que se sacaran criterios jurisprudenciales como este, que nos dice: extranjeros gozan de los derechos previstos en el artículo 31 de la fracción cuarta de la Constitución Federal al quedar sujetos a la potestad tributaria del Estado mexicano. En primer lugar, si bien es cierto que hay ciertos principios, estamos viendo que aquí se está hablando principalmente de obligaciones. La tesis ya empieza a hablar de los derechos. Entonces, cuando estamos viendo que hay esa referencia, también tenemos que tener en cuenta que durante mucho tiempo en nuestro país los derechos humanos se equipararon al tema de las garantías individuales. Y la verdad es que también hace falta un desarrollo teórico que haga esa distinción entre derechos y obligaciones para que tengamos un uso más exacto y más preciso cuando estamos hablando del artículo 31 de la Constitución. La primera parte, en definitiva, estamos hablando de una obligación. Pero si estamos viendo aquí, en la parte que está en verde, que habla de la manera proporcional y equitativa, aquí ya son lineamientos que están encaminados a regular la conducta de la autoridad fiscal y no tanto de los contribuyentes. Entonces aquí estaríamos hablando, para aquellos que ya están un poco más familiarizados con los lenguajes técnicos jurídicos que hemos desarrollado, por ejemplo, en nuestro curso de amparo, aquí estaríamos hablando más de un tema de garantías y no tanto de derechos. Pero bueno, aquí hemos visto este criterio, lo que hace es reconocer que pues también la redacción no impide imponerle tributos a los extranjeros por razones de territorio o ubicación de la fuente de riqueza, siempre y cuando esté en México. Y la parte final, pues bueno, aquí se hace alusión ya a las garantías que existen en materia tributaria, en específico la proporcionalidad y la equidad, cuando dice también gozan de los derechos fundamentales que estatuye dicho numeral. ¿Qué sería lo conveniente? Pues la verdad que la obligación de contribuir estuviera de forma general en nuestra Constitución para no tener que hacer esas distorsiones. Ahora vamos a abordar el tema de la proporcionalidad. La proporcionalidad nos dice el diccionario de la lengua española, en cuanto a los significados de esta palabra, nos dice que es que tiene proporción o se ajusta a ella, dicho de una cantidad o de una magnitud que mantiene una proporción o razón constante con otra. Esto lo podemos asimilar en términos coloquiales a un porcentaje. O sea, te voy a establecer un impuesto del 10%, por ejemplo. Entonces, de tal suerte que cuando tú recibas 200 pesos de ingreso, pues bueno, ahí se va a sacar el porcentaje. Si vas a recibir 3,000, 4,000, esa cantidad va a ir aumentando, es decir, el impuesto va a ir aumentando en función de ese porcentaje. Esto es lo que implica la proporcionalidad.
¿Cómo se ha entendido este tema de la proporcionalidad en el caso de México? Se ha entendido más bien como una progresividad, es decir, que los porcentajes que determinan los impuestos, más adelante vamos a ver los elementos de las contribuciones, lo veremos en otro video, esos porcentajes incrementan gradualmente conforme existe un mayor ingreso. Desde mi perspectiva, eso ya es una distorsión de las cosas, porque la palabra que usa el artículo 31 constitucional es proporcional, no progresiva, que es un concepto distinto. Pero bueno, como les he dicho, aquí los criterios de nuestro Poder Judicial han sido muy variados y más bien nuestro Poder Judicial ha entendido que por proporcionalidad se va a entender progresividad. Pero bueno, eso ya es algo que entra a debate, que entra a un motivo de discusión. El otro lineamiento que vamos a ver es el lineamiento de la equidad. La equidad es un concepto que se tiene que contextualizar para saber a ciencia cierta a qué nos referimos, porque hay sistemas jurídicos que tienen normas generales, otros que tienen normas particulares, y ahí puede tener un significado distinto la palabra equidad. En el caso de México, el Poder Judicial de la Federación ha entendido que la equidad se refiere a la igualdad jurídica, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho, porque la igualdad es a la que se refiere el artículo 31 y ha emitido algunos elementos objetivos. Por ejemplo, nos dice esta tesis que no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31. También nos dice que a iguales supuestos de hecho deben corresponder iguales consecuencias jurídicas, que no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino solo en los casos en que resulte artificiosa o injustificada la distinción. También nos dice que las consecuencias jurídicas que resultan de la ley deben ser adecuadas y proporcionadas para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. Entonces, esos son los lineamientos que hemos visto en cuanto al fondo y que son particulares de la materia impositiva, de la materia fiscal. Por último, vamos a ver que también la Constitución regula aspectos procesales, aspectos procedimentales para la creación de los impuestos. Un claro ejemplo de esto es el artículo 72 de la Constitución, que nos dice que cuando se trate de crear nuevas leyes y esas leyes versen sobre contribuciones o impuestos, la iniciativa tiene que presentarse primero en la Cámara de Diputados. Se recordarán, en el caso de México, en el caso del Poder Legislativo Federal, existe una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Si se va a crear una ley en materia fiscal que va a establecer contribuciones o impuestos, esa ley tiene que iniciar su discusión en primer lugar en la Cámara de Diputados, tal y como lo señala este artículo. De tal suerte que si se crea un nuevo impuesto, pero ese nuevo impuesto se inicia esa discusión de esa ley en la Cámara de Senadores, pues ya estará violando este artículo, independientemente de que el contenido sea acorde a la Constitución, pues ahí ya habrá un vicio que se puede impugnar. Entonces, respondiendo a la pregunta que hicimos en un inicio, ¿cuándo los impuestos o contribuciones son contrarios a la Constitución? Cuando violan los lineamientos que la propia Carta Magna establece para regular el fondo. Ya vimos que hay lineamientos generales y también particulares en materia fiscal, y también cuando se transgreden los lineamientos procesales o los lineamientos que establece la Constitución para la creación de las leyes fiscales. Pues bueno, hasta aquí este video. Muchísimas gracias y nos vemos en una futura ocasión.